Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Pues buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a Ideas. Me voy a permitir presentarles a la doctora Marta. Ella es doctora en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado con la defensa de la tesis titulada Las prácticas de apoyo familiar a las tareas escolares de los niños de primero y segundo de primaria, bajo la dirección de la doctora Elsie Rockwell Richmond. La línea de investigación en la que se inscribe el trabajo que presentó es la denominada Antropología e Historia de la Educación y la Cultura Escrita, que tiene una perspectiva etnográfica. Realizó una estancia de estudios doctorales en la Universidad de Alcalá de Henares, bajo la dirección de la doctora María del Mar del Pozo Andrés, desde un enfoque histórico de la educación, mediante la investigación referida a los manuales escolares. Participó como coautora y colaboradora en un proyecto de investigación de ciencia básica financiado por el CONACYT titulado Los lectores y sus contextos. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, pues bienvenidos todos. Espero que podamos compartir muchas cosas esta tarde. Y pues, antes que nada, quiero compartirles que el título de la ponencia es La tarea escolar como puente para la vinculación de contextos sociales, porque aunque mi trabajo de tesis doctoral, que es el que da origen a esta ponencia, fue realizado con niños de primero y segundo de primaria, un poquito para ver desde un enfoque sociocultural cómo era la apropiación del conocimiento de la lengua escrita, apoyado por los padres de familia, dejando de juzgar y de ver tantito a los maestros, sino ver el lado de la familia, qué estaban aportando, qué les preocupaba, cuánto trabajo implica para las familias que los chicos aprendan a leer y escribir. Bueno, pues con este trabajo me di cuenta también de el potencial tan enorme que tenemos en un objeto de la cultura escolar tan común, tan ordinario como son las tareas. Todos ustedes realizan tareas o las han realizado alguna vez en su vida, ¿verdad? En el ámbito escolar, pues están ahí presentes, las damos por que tienen que estar. O sea, ya nadie las cuestiona, ¿no? Sí hay ahorita un movimiento muy fuerte, sobre todo en Europa, que cuestiona cuántas horas deben dedicar los niños a hacer la tarea y que si es productivo, si no, que mejor que jueguen, que mejor estén en la calle. Bueno, hay todo un debate que fue creciendo y luego decreció otra vez respecto a las tareas escolares. Pero este debate solo ayuda a poner otra vez en la mesa que las tareas es un objeto que por tan cotidiano que lo hemos pues disminuido en su valor, así como que pues las tareas es cualquier cosa, ¿no? Hay que cumplir con ellas, cuentan para la calificación, pero de ahí no pasa, entonces son algo que no trasciende. Pues con esta investigación yo me he dado cuenta que las tareas sirven para mucho y que si nosotros las sabemos aprovechar, podemos hacer de ellas unas herramientas magníficas para cualquier cosa que se nos ocurra, así sin exagerar. Tan solo para el contacto entre padres e hijos, hablando a nivel de educación básica, para el contacto entre personas, hablando a nivel de educación media superior y superior, cuando tienen que realizar un trabajo en equipo, un trabajo que implica entrevistar a otras personas fuera del ámbito escolar. También se ha utilizado como un vínculo entre las generaciones jóvenes y las generaciones adultas. Por ejemplo, en las escuelas normales se empezó a implementar un proyecto, y esto venía desde Europa, también ahí estaba muy fuerte por la brecha generacional. Bueno, pues que los jóvenes estudiantes de magisterio, le llaman allá, o a jóvenes estudiantes aquí de las escuelas normales, acudieran a los profesores expertos, digamos, a los que ya estaban por jubilarse o ya jubilados, para obtener datos acerca de cómo era en su tiempo la enseñanza, cómo eran los métodos de estudio, cuál era el currículo. Entonces, esta tarea tan simple de platica con un profesor jubilado y tráeme ese reporte, pues servía para compartir un sinnúmero de experiencias que iban a beneficiar al futuro profesor y profundamente al jubilado también, porque se sentía útil para la sociedad, ¿no? Al compartir su experiencia y que alguien lo valorara en ese sentido.
Entonces, por eso el título de la ponencia, la tarea escolar como puente para la vinculación de contextos sociales. La tarea, nosotros le hemos limitado a verla dentro del aula, como que solo existe ahí, y en la realidad no existe solamente ahí, sino que existe en cualquier espacio social donde haya alguien realizando un deber escolar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de estos chicos de primero y segundo de primaria, yo me encontré chicos haciendo la tarea en la parada del autobús, con la mamá parada ahí junto y revisándole el libro, ¿no? Me encontré chicos haciendo su tarea en las bancas de la iglesia, al ir a misa, y terminó la misa y el chico estaba allí resolviendo apurado la tarea en el libro de texto. Me encontré chicos haciendo la tarea en un automóvil donde vendían pan, y pues mientras la mamá atendía a los que compraban el pan, pues había dos chicos como de cuarto y segundo de primaria, pues ahí haciendo sus tareas. En un congreso del COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en medio de las conferencias y de todos los investigadores, había un chico de tercero de primaria ahí con su libro, pobrecito sentado esperando a su mamá que acababa el congreso, él haciendo su tarea. Entonces, la tarea, si abrimos la mirada, que de eso se trata esta perspectiva etnográfica, que es la que yo les quiero compartir en esta tarde, pues vemos que la tarea está en muchos espacios. En cualquier espacio donde exista un estudiante del nivel educativo que sea hasta posgrado, que está realizando un deber escolar en un ambiente no escolar. ¿Sí me explico en esto? Entonces, las tareas pueden ser un puente. Si nosotros sabemos trabajar con ellas, podemos hacer que nos ayuden a construir un puente para conectar objetivos que interesen a un mayor grupo de la sociedad, para trabajar por el bien común, para trabajar por la construcción de una sociedad pues más justa, más fraterna, y también para trabajar porque los valores estén presentes. La educación ambiental, para tantas áreas que estamos trabajando ahorita en nuestra política educativa, que decimos, es que los niños tienen que saber de educación ambiental. Ok, los niños tienen que saber convivir. Ahora hay que meterles inteligencia emocional en el nuevo plan de estudios. Ahora hay que meterles tantas cosas. No sería necesario saturarlos de esa manera, ni hacer pedazos al currículum, ni fragmentarlo tanto, si sabemos utilizar las tareas. Porque las tareas escolares te pueden ayudar en cualquier área que estés trabajando tú en el aula. Sea matemáticas, sea español, sea ciencias naturales, bueno, en los posgrados incluso, cuando te encargas un trabajo que es tarea, tiene una intencionalidad, y lo mejor es que esa intencionalidad esté clara para poder lograr el objetivo de que esa tarea te sirva como un puente para establecer las relaciones que tú necesitas para fomentar una actitud o un valor o un saber heurístico, o como le quieran llamar, porque los términos ahorita están de moda también, saberes axiológicos también. Pues entonces, para que nosotros podamos generar una apropiación no solo de conocimientos, sino de actitudes y valores en las personas a quienes les estamos encargando una tarea específica. Y para ponerles un poco en contexto, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Mostrar que la tarea escolar es una herramienta de mediación para vincular los espacios familiares y escolares junto con otros espacios sociales. Y con otros espacios sociales me refiero a cualquiera que se les ocurra, sea espacios económicos, y vemos por el lado de cuando acudimos a las plazas comerciales, vemos también un sinnúmero de personas que están realizando otras tareas que no solamente es compra y venta de productos. Cuando acudimos a una institución gubernamental a hacer un trámite, o a una institución de salud, por ejemplo al Seguro Social, ahí también me he encontrado chicos que están con la mamá esperando horas sentados a pasar a su consulta y están haciendo alguna actividad escolar. De hecho, hasta el programa de lectura que tuvo tanto auge con los empresarios y veíamos en las paradas de los autobuses aquí en Puebla, lee 20 minutos diarios. Promovían que la lectura se realizara en los tiempos de traslado en el autobús, o en México en el metro, ¿no? En los espacios que tuvieras, en la sala de espera de un hospital. Bueno, esa actividad de lectura sí se deja como tarea también, porque a los chicos de primero y segundo de primaria les decían, es que tu papá te tiene que leer 20 minutos al día.
pero te tiene que leer así como que 20 minutos al día, pues entender que la tarea es un objeto de la cultura escolar, pero que no se maneja con los parámetros del aula, ni con los tiempos escolares, sino que es una actividad escolar que se realiza en un tiempo no escolar, en un espacio extraescolar, en convivencia con otros espacios sociales, con otros agentes educativos, llámense agentes educativos, me estoy refiriendo a la iglesia, al gobierno, a la economía, otros agentes que entran en interacción. Hasta los mismos libros de texto tienen una agencia, tienen una acción sobre los sujetos. Entonces, tienen un enfoque que permea las actividades diarias de los sujetos, pero la tarea no se realiza como se realiza un trabajo escolar dentro del aula, en un tiempo determinado, sentadito, quietecito, sino que en el espacio que se realiza, como en este caso fue en el espacio familiar, la mamá entiende perfectamente que el niño tiene que comer a media tarea, se va a parar a jugar, tiene que ir a ver a los amigos, a los vecinos, a jugar al fútbol, y las mamás mismas te dicen, es que la tarea no se hace de un tirón. Y la tarea sirve para aprender, y te dicen, es que tiene que hacer su tarea, pero no me importa que sea solamente para que la maestra le ponga una paloma. A mí me importa que sepa leer, que sepa escribir, que me sepa tomar un recado cuando me conteste el teléfono. Entonces, esa actitud de las mamás hacia la tarea es lo que a mí me abrió la mirada. Dije, ok, las mamás no lo están viendo como los vemos los profesores. La tarea tiene un potencial que no hemos descubierto ni hemos explotado los que estamos en el ámbito académico. Entonces, por eso hablo de que es una herramienta de mediación para vincular espacios familiares y escolares junto con otros espacios sociales. Funciona como un puente para la comunicación entre los distintos agentes educativos, tan simple como que la maestra le pone un recado al niño en el cuaderno, ¿no? Se portó mal en clase, no me obedece. Ese cuaderno es el soporte material de la tarea, ¿no? Ese cuaderno transita hacia el hogar, la mamá revisa, lee la queja y dice, ok. Y puede que conteste sobre el mismo cuaderno y esa contestación llega al aula de nuevo o va personalmente a dialogar con la maestra y preguntar qué pasó, ¿no? Y esa forma en que está transitando la tarea junto con el recado, porque por eso fue escrito el recado, la queja ahí, porque la mamá le importaba la tarea, no sabía que iba un recado. La maestra aprovechó que sabía que la mamá iba a revisar qué encargó de tarea para poner ahí el recado. Pero no fue más allá, o sea, al pensar en eso, nosotros decimos, es para que se entere la mamá de la queja, ¿no? Pero nosotros decimos, pues si sirvió para que la mamá se entere de la queja, puede servir para otras cosas. Para pedirle que me ayude haciendo otras cosas. No sé de aquí quién es mamá y tiene hijos pequeños que estén en este proceso, o que ya hayan pasado por ese proceso. Pero yo veo que las mamás se angustian, ¿no? Y dicen, es que tienes que llevar la tarea. Y aquí lo vi muy claramente, es que la tienes que llevar. Así te acuestas a las 2 de la mañana, tengo que acabar contigo la tarea, tengo que ver que la haces, ¿no? ¿Por qué hacen eso las mamás? Nada más porque sí, porque es parte de su obligación de ser mamá. ¿Por qué será? No, es parte, sabes que es parte del aprendizaje y si no se cumple estás como faltando una parte del proceso. Bueno, no, en mi opinión no lo sé. Lo que sí veo ahora que lo estás diciendo, no había yo recapacitado en como uno está acostumbrado a otra estructura. Para mí era siéntate en un comedor, ¿no? Ponte a realizar la tarea, no tienes que tener comida cerca, toda tu atención está ahí. Y claro, ahora las dinámicas han cambiado, entonces como dices, puedes realizar la tarea donde sea, el chiste es que la haga, ¿no? Sí, como van cambiando los tiempos, y para uno es complicado adaptarse a la idea. Y es estresante también cuando tú dices, tiene que hacerlo así, porque el deber ser de la tarea es que tiene que tener un lugar especial, sin distracciones, sin celular, sin tablet, sin televisión, pero realmente háganle cuenta cuántas veces sucede así en los 210 días escolares de los chicos. No, porque el tiempo apremia y hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? Y mamá tiene que ir por la comida o hacer las compras y tiene que hacer llamadas y tiene que ir a su trabajo y tiene que hacer un montón de cosas y no siempre se puede que se realice como debía ser la tarea. Pero se realiza, o sea, la tarea se realiza. Entonces,
quiere decir que no importando el deber ser, la forma de cómo se tiene que escolarmente realizar la tarea, tú le estás asignando un valor a esa tarea y dices, la tiene que hacer. Por diferentes razones, porque es disciplina, porque es puntos de calificación, porque es parte de mi deber como mamá, ¿no? Y sientes que estás fallando si dices, no, y no le revisé la tarea, ¿no? Se fue y no supe qué hizo, si la hizo o no la hizo. Es parte de un compromiso que se da como por sentado y se da por algo obvio, ¿no? El interés en el niño obliga y deben de hacer la tarea, ¿no? Los papás deben estar pendientes. Y muchos de los profesores están casados con esa línea y se posicionan así desde aquí y dicen, es que los padres no me ayudan, es que los padres no revisan las tareas, es que los papás no cumplen con las actividades que yo les pido, el niño me llega sin el material que yo le pedí, el niño... A ver, espérate, cuando hice esta investigación yo escuchaba las quejas de los maestros también porque hice observaciones de aula y me decía la maestra Abigail, dice, es que a Rafael su mamá no le ayuda, nunca me trae bien el libro contestado, no trae el material que yo le pido. Dije, a ver maestra, discúlpeme, yo he estado en la casa de Rafael, he visto cómo hacen la tarea y me he dado cuenta que su mamá sí le ayuda, que su mamá sí le compra los materiales, pero su mamá tiene una situación económica muy precaria y no siempre le puede comprar lo que usted le pide. Y su mamá solo estudió primero de primaria 3 veces en un aula de CONAFE y después acabó la primaria como una superación personal, pero espera que llegue su hermana que sí estudió la secundaria para que le ayude con el niño. Entonces hay otras cosas de contexto que a veces nosotros como profesores no tomamos en cuenta y solamente lo juzgamos, ¿no? Incluso en el catecismo a veces puede suceder también. Yo dentro de estos chicos que observé, una de las niñas llamada Blanca hacía su tarea del catecismo, entonces además de hacer la tarea de la escuela, hacía la tarea del catecismo y recortaba y ponía sus dibujitos y hacía todo esto. Le dije, caray, pero si tampoco en la iglesia se han dado cuenta de lo importante que es la tarea, porque la niña la está haciendo en medio de las actividades y de la precariedad económica, porque todos eran sujetos en situaciones vulnerables, las 13 familias con las que trabajé. La chica lo estaba haciendo y habían gastado porque habían comprado sus Biblias del niño y de la niña, tenían sus textos de catecismo, tenían su periodiquito que compraban para hacer la tarea de catecismo. Entonces, dices, la gente le está dando una importancia a la tarea que nosotros no estamos valorando. O sea, nosotros solamente decimos, ¿la trajo o no la trajo? La más la califico como profesora, ¿no? Y ahí viene otra queja de los padres de familia. Dice, es que yo me acosté con el niño a la 1 de la mañana, era mucha tarea, el niño no tuvimos tiempo de hacerla durante el día, y al otro día la maestra no la revisó. Y entonces, dices, frustración de la mamá y del mismo niño, porque dice, la maestra no la revisó, o sea, para mí sí era importante. Y para la maestra no. Y cuando va con la queja, la mamá, la maestra le dice, es que no tuve tiempo, señora, mire, tengo 40 niños aquí en el aula. Sí, pero la mamá le dedicó un tiempo a esa tarea. Y si tú no puedes calificar toda esa tarea, pues entonces no encargues tanta. Encarga aquella que va a ser útil, que va a ser significativa, que va a tener un sentido y que va a tener una retroalimentación. Porque si no, nosotros vamos disminuyendo el valor que tienen las tareas y después los chicos no las hacen. Y los profesores de secundaria tienen todas esas quejas, es que no cumplen. Pues sí, aparte están en la adolescencia y aparte hay un montón de cosas, familias desintegradas y un montón de situaciones que no estás tomando en cuenta y pues sí, la queja no la hace, pero son 12 asignaturas, tiene tarea de cada una, entonces dice no la hago. Y entonces empezamos con las sanciones, ¿no? Pues no traes la tarea, 1 punto menos o 10% menos, y empiezas con toda una serie de sanciones donde tú, en vez de utilizar el potencial que tiene la tarea, condicionas al sujeto. Y que propiciamos la corrupción, la copia de la tarea, el copia y pega de internet, porque eso lo encontramos hasta los estudiantes de posgrado, yo me lo he encontrado, el plagio académico. Entonces, ¿por qué? Porque no valoraste esa tarea en su momento y no dosificaste para que sí fuera hecha con su esfuerzo y lo tomaras en cuenta.
Entonces, la tarea es un objeto de la cultura escolar presente en cualquier nivel educativo, en cualquier país de este planeta, en cualquier institución educativa, y tiene un potencial enorme que no hemos sabido aprovechar. Entonces, sí es un puente para establecer comunicación y puede llegar a haber lugar para la transformación social si lo sabemos utilizar. Si las actividades escolares logran vincularse con los requerimientos que tienen las familias que viven en ambientes vulnerables. ¿A qué me refiero? Sobre todo tomando en cuenta a los chicos más desfavorecidos económicamente. ¿Por qué? Porque tú puedes encargar tareas que sean, el último grito de la moda y de las teorías socioconstructivistas y psicogenéticas y de la complejidad, lo que quieras. Pero, si no aterrizó en su contexto, si no se lo pudo apropiar, no va a servir, así sea la mejor tarea, el diseño de tarea que hayas pensado en toda tu vida. Tienes que ver las realidades de los sujetos para que entonces esa tarea te pueda servir como una herramienta para construir puentes entre su ambiente familiar, entre el ambiente escolar en el que está y entre la situación social que se esté viviendo. Entonces, esto es lo que les comentaba ya a grosso modo. Hay un debate acerca de si las tareas escolares sirven para la consecución de objetivos curriculares y favorecer la formación integral del estudiante. Entonces se buscan soluciones como es regular tiempos y actividades de tareas, acuerdos padres-profesores, tareas de tipo lúdico, pero se ha llegado a la exageración. Hay veces en que tiene que ser tan divertida la tarea que pues se perdió el sentido de la tarea. Entonces la tarea tampoco es para ser feliz y nada más, sino la tarea es para aprender, tiene un sentido, una intencionalidad. Los padres de familia generalmente aceptan que sus hijos tengan tareas para realizar en casa. Es mentira que los padres no quieran las tareas en casa. A muchas mamás que trabajan hasta les conviene, ¿no? No dicen, por favor que tenga tarea, porque no, ¿qué le voy a poner a hacer toda la tarde? Yo tengo que acabar este proyecto, tengo que acabar esto, y él no lo voy a sentar 4 horas a ver la televisión, ¿no? Entonces, que tenga tarea, que haga algo productivo, decimos. Y hasta les decimos a los niños, tu deber es hacer tu tarea. Mi obligación es esta, tú cumple la tuya. Entonces, la tarea sí tiene un potencial para fomentar valores, para establecer comunicación con otras personas, para reconocer los contextos de origen de los chicos, para reconocer las exigencias del modelo curricular que tenemos. Entonces, puede servir para muchas cosas, a cualquier nivel. No solamente yo porque lo hice en nivel básico, pero en cualquier nivel la tarea existe, se encarga y se moviliza del aula hacia otro espacio y de ahí viene el regreso. Pero, ¿qué pasa con esas tareas que son para los papás? ¿No? O sea, que son de tal complejidad que realmente la tarea es para el papá, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Encima pobres porque siento que se frustran porque el papá obviamente quiere que quede bien, es un proyecto complejo y el niño lo quiere hacer a su manera, ¿no? Pero tú sabes que si él lo hiciera, como es un proyecto complejo, quedaría algo muy malo, ¿no? Entonces, no sé. Y es donde entra. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esas tareas porque las acaba haciendo el papá o la mamá. Pero esto he aprendido también con esta investigación, que es parte de hacer la tarea. Yo me encontré mamás que le hacían la tarea a los niños. Y entonces primero uno como profesor juzgas mucho, ¿no? Y dices, esta mamá, ¿qué piensa? El niño no va a aprender. ¿Por qué le está haciendo la tarea, no? Cuando me puse a ver, pues obvio, le está haciendo la tarea porque se llevaría 2 días ahí. El niño todavía no podía, no tenía la psicomotricidad fina para trazar las letras. Y entonces la mamá lo que decidió era copiar toda una lección del libro de texto al cuaderno. Iba a amanecer ahí. Entonces, las mamás saben hasta dónde puede su hijo, como dijo ahorita muy bien Pía, ¿verdad? Entonces, tú sabes qué puede hacer y qué no puede hacer. O sea, las mamás son mucho más constructivistas que cualquier maestro y cualquier psicólogo. Saben hasta dónde puede el niño con ayuda o sin ayuda hacer. Entonces, esta mamá lo que decidió fue escribirle ella en el cuaderno con la zurda. Y el niño me dijo, es que mi mamá escribe con la zurda para que se parezca a mi letra. Entonces, dices, bueno, esta es una práctica de apoyo familiar. La mamá no le quería hacer un mal.
porque después me tocó ver, o sea, la mamá le exigía que escribiera lo que sabía que sí podía escribir, le dictaba un renglón, unas palabras, que identificara las letras del alfabeto, pero escribir copiar toda la lección del libro de texto, aunque eran 2 párrafos, pero pues obvio, ahí iban a amanecerse. Entonces, hay tareas que ciertamente son para los papás cuando le piden a los niños, tráeme una maqueta del sistema solar, ¿no? O tráeme una maqueta de la biosfera o tanto de los ecosistemas, tareas que de verdad son tan trilladas que ya hasta se le perdió el sentido. ¿Y quién la acaba haciendo? Papá o mamá. O se nos hace más fácil también, imprimes algo del internet, ¿no? Cuando mamá reacciona así o papá, también tiene un porqué, que es, quiero que lleve la tarea. Estamos de acuerdo que la tarea es importante. Otra vez, esa es la máxima. O sea, la tarea es importante, la tiene que llevar. Ese es el mensaje que implícitamente le está dando la mamá o el papá. Pero no va a poder por sí solo llevar un buen trabajo que compita con los demás. Entonces, aquí es donde tú como padre o madre tienes que tomar la decisión y decir, no me importa que no le pongan 10, pero que lo haga él. Y que nos tardemos lo que sea, porque le voy a ayudar y voy a disponer estas 2 horas, o ponemos límite, en 1 hora tiene que quedar como quede, ¿no? Y lo llevas orgulloso porque es tu trabajo, porque tú lo hiciste. O la otra opción, la maestra lo que quiere es un concurso de maquetas, ¿no? Y vemos que la maestra está desfasada y que mejor hubiera estudiado arquitectura y que hubiera tenido estudiantes universitarios que le trajeran las maquetas que ella sueña, ¿no? Entonces, si vemos que ese es el caso, pues lo haces tú, con los recursos que tengas, y se lo mandas, porque en esta dinámica de las tareas, eso es lo que descubrí, que no vale la pena ponerse a pelear con el profesor, porque la tarea yo la entendí así o la entendí asado, o sea, sino que lo que importa es que el niño entienda qué cosas debe hacer por sí mismo y qué cosas no, porque mamá lo está haciendo no por hacerle un daño o por hacer trampa, o sea, ahí está la diferencia, no se está cayendo en un acto de corrupción, porque no se le dice al niño, dile que tú lo hiciste y que te lleve a clases particulares de diseño gráfico, ¿no? O sea, sino que le estás diciendo al niño, tu maestra quiere una maqueta, ok, nosotros no podemos hacer la maqueta, entre tú y yo vamos a pedir ayuda. Y eso es lo que descubrí aquí con muchas otras, sobre todo con matemáticas, ¿no? Vamos a pedir ayuda a alguien que sabe hacer lo que la maestra está pidiendo. Entonces, aquí la tarea se debe de analizar en términos de cuál es la exigencia institucional, la exigencia escolar, la demanda escolar de la maestra. ¿Cuál es el objetivo exactamente? Y eso no valió la pena, ¿verdad? Porque el sentido de la tarea no era ese. Pero entonces ahí viene de lo que quiero hacerles conciencia esta tarde, que los papás, las mamás, los hermanos mayores tenemos que alzar la voz y decir a los profesores, eso no es el sentido de la tarea. Porque si no, por eso el sistema educativo está como está y dejamos que le hagan y le deshagan y el currículum ya ahorita ya no sabemos ni cuál es su cabeza ni cuáles son sus pies, porque nosotros no participamos. Entonces, las quejas de las mamás iban en el mismo sentido. Dice, es que a mí no me parece que no revise la tarea, o que encargue esto que implica comprar algo muy caro y a la última hora ni lo van a usar, o lo van a echar a perder. Y entonces,
Le decía yo, señora, dígaselo a la maestra, díganlo en la junta de padres. No, porque van a señalar a mi hijo. Dice, sí, pero si usted se queda callada, hay otra mamá que está pensando exactamente lo mismo que usted, pero también se está quedando callada. Y hay otra mamá y otro papá que piensan eso, y usted no lo está diciendo, y así todos nos quedamos callados y no estamos haciendo valer nuestra voz. Porque hacer la tarea, ¿cuál es su nombre? Noemí. Como decía Noemí ahorita, dice, yo lo dejo que lo haga, ¿no? Y hay una discusión porque él me dice, así no, esa no es, eso es parte de hacer la tarea. La tarea como objeto de la cultura escolar se analiza en eso porque no solo es un objeto, sino también es una serie de prácticas culturales. Y dentro de esa práctica cultural está el diálogo, la confrontación, la negociación, que es lo que yo le llamo el proceso de co-construcción. La tarea se co-construye en equipo, sea con la mamá, sea con el papá, sea con el hermano mayor, sea con la familia, con quien está dándole apoyo al chico para realizar la tarea. O si está solo, bueno, lo co-construye él con su libro y su cuaderno, con las instrucciones que la profesora dio. Pero es un proceso de co-construcción porque es discernir qué me encargó la maestra, para qué era, qué relación tenía con el tema que estábamos viendo, para qué la voy a llevar mañana, qué vamos a ver mañana. ¿Solamente va a servir para calificación o va a servir para detonar otros aprendizajes? Bueno, eso ya lo analizamos nosotros, ¿no? Digo, no, el chico lo analiza en todos esos sentidos. Pero el chico sí es un sujeto activo y pensante y te dice así, no, la maestra no dijo eso, a mí la maestra me dijo que era de otra manera. Y a mí no me gusta eso que me dices que ponga en mi tarea, o tan simple como en un enunciado, ¿no? La maestra dice, dictar 10 enunciados con palabras con M, ajá. Pero el niño no quiere escribir mazorca, quiere escribir maestra o masa. Entonces es un proceso de negociación en donde tú como adulto, desde este enfoque socioconstructivista, tú eres el experto, ¿no? Que está ayudando al novel, al principiante, a caminar hacia allá. Y construyes algo que se llama la zona de desarrollo próximo, que es darle los andamios con los que puedes subir a otro nivel de conocimiento. Entonces, tú como adulto vas a poner esas bases en el chico, pero necesitas que él te hable y te diga qué quiere. Tú no tienes un titerito donde le estás diciendo, hazlo así, siéntate y escribe esto y pega esto. Y ustedes saben que tus niños no pueden estar sentados 3 horas continuas, ¿verdad? Ah, bueno, ese es otro caso, si analizamos los medios digitales, pero ahí sí se pueden sentar hasta 10, yo creo, y no dormir. Pero porque el aparato con el que estoy interactuando tiene un montón de contenidos y de otros elementos, ¿no? Pero me refiero al hecho de hacer la tarea. Hay quien está pensando en la tarea creativa o los aprendizajes creativos desde el enfoque de los medios digitales, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Y ahí es donde entra el debate también, ¿qué tan creativo es eso? Porque eso ya alguien lo inventó, en realidad no estás creando algo nuevo. Pero esto de la creatividad se ha llevado a un sinsentido, donde dices, bueno, entonces, ¿qué es creativo? ¿No? O sea, si no va a poder usar ningún material, ni modo que yo tenga aquí a super... para que haga algo que salga de lo etéreo, ¿no? De lo que es intangible, pues no, tiene que ser con cosas concretas. Y de hecho eso es uno de los debates también pedagógicos, porque se ha comprobado a lo largo de la historia de la educación que se necesitan los materiales concretos. Todos los niños pasan por una etapa que es el desarrollo de las operaciones concretas y necesitan material concreto, entonces no puedes hacerlo en lo etéreo, en lo abstracto. Ese es un nivel que viene después, pero que es un nivel en espiral, que es la psicogénesis piagetiana, ¿no? Tienes que pasar por el mismo punto y subir otra vez, y subir y subir. Pero las tareas se supone que deberían ayudar a ese proceso, no agobiarte ni detenerte el proceso. Entonces, ¿quiénes son las que le van a dar ese sentido y esa legibilidad a las tareas? Pues son los familiares, más que los profesores, porque los profesores no es que sean malos, no es que estén fastidiándonos, sino que ellos han sido formados en una tradición pedagógica donde la tarea debe existir, ¿no? A lo mejor no me cuestiono el sentido, pero debe de haber tarea. Y como están metidos en una burocracia magisterial, por llamarle de ese modo, donde el profesor tampoco tiene tiempo para muchas cosas, porque si vemos la escuela pública son 4 horas la jornada laboral, ¿no? Bueno, la jornada escolar,
En primarias de 8 a 12, 12:30, 1 los de sexto, en 5 horas. Ya en las escuelas particulares pues es más amplia la jornada, o lo que se llaman ahora las escuelas de tiempo completo, que les quieren meter de todo y tienen 8 horas. Entonces, estas dinámicas escolares donde la jornada se limita a ese número de horas, pues no le da al maestro para todo lo que tiene que hacer, o sea, porque déjenme que comentemos también cómo está la situación actual del profesorado en las aulas. Tiene que llenar formatos ya no a mano, sino en digital, subirlos al sistema de la Secretaría de Educación. Está sobresaturado el sistema, las horas en que los están subiendo, entonces se pasan ahí 2 horas en la dirección tratando de subir porque solo hay una computadora y entonces están ahí. Aparte tiene que atender a la Asociación de Padres de Familia, que hoy le tocó la venta del recreo en su salón. En Veracruz, por ejemplo, que fue donde realicé la investigación, está lo de los desayunos escolares. Entonces llegan a media mañana con el desayuno escolar, que es una lechita, una galleta y una gelatina, pero ya se te fue media hora y luego viene otra media hora de clase y luego viene media hora del recreo y después viene media hora de a ver qué entregas a la dirección para subir los reportes de hoy y viene media hora después de venta de productos y demás, porque sabemos que eso ocurre también por los sueldos precarios del profesorado, ¿no? La venta por catálogo. 40 niños en el aula, en primero y segundo de primaria. Entonces, tenemos situaciones complicadas donde dices, no es posible que le exija tanto al profesor. O sea, ahí es donde también tenemos que entenderlo, ¿no? Y luego que tienes un profesor que sale corriendo a las 12:30 porque se va a la otra escuela donde tiene el otro turno para que le alcance, ¿no? Entonces, tienes que sopesar y decir, ok, voy a tratar de ponerme tantito en el lugar de ese profesor. Voy a tratar de entender qué quiso lograr con esta tarea que le encargó a los chicos. Y entonces voy a negociar con mi niño, ya con mi estudiante en casa, qué le podemos sacar de ventaja a esa tarea, que sea útil para nosotros como grupo familiar. Porque ese es el sentido de la apropiación de los contenidos escolares, o sea, que me lo haga propio, que me sea útil para mi desarrollo personal. Y es aquí donde la tarea tiene que servir como ese puente entre lo que la escuela demanda y lo que la familia demanda. Y entonces ahí sí, los padres pueden alzar la voz, los familiares, para decir, maestra, la tarea que encargó hace 2 días, pues como que estuvo algo complicada, ¿no? Porque era que resolviéramos nosotros las 10 páginas del libro de texto que no le dio tiempo a usted de ver con ellos y yo le tuve que explicar las 2 lecciones, ¿no? Entonces, pues le quiero pedir por favor que ya que le hicimos como pudimos en casa, tratando de que el niño entendiera lo que yo le podía explicar, pues que usted por favor refuerce esos contenidos en el aula, ¿no? Entonces, y poder implementar ese diálogo, porque los profesores también le están demandando a la familia que supla con aquellos temas que no le da tiempo materialmente de abordarlos. Entonces aquí yo me encontré una maestra que les mandaba una copia con la tarea y no se había percatado la misma maestra que el libro que fotocopió decía que tu maestra te explica al final con letras chiquitas, que tu maestra te explique y te ayude a llenar los espacios faltantes, ¿no? Entonces una mamá, pues bien lista, le vio y dice, aquí dice que tu maestra, ¿por qué vienes aquí a la casa que yo te lo haga, no? Y sí se atrevió a decirle a la maestra, y la maestra la siguiente tarea respondió tachándole y poniéndole, mamá, que tu mamá te ayude. Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues, ¿qué puedes hacer? Sobrevivir, digo yo, sobrellevarla, porque ¿qué nos importa? A ver, si una mamá dice, bueno, a la maestra se supone que le importa a mi hijo, ¿no? Dice, a mí, obvio, que me importa a mi hijo. Entonces, si los dos nos interesa que el niño aprenda, pues echémosle ganas los dos, ¿no? Dice, porque además ella, ahorita con todo el problema de la evaluación, pues necesita que el niño salga bien para que salga bien librado en sus evaluaciones, ¿no? Entonces, se trata de hacer equipo. Por eso la tarea puede ser este puente. Y en lo que yo he visto que son las madres de familia principalmente quienes trabajan con los chicos en casa, haciendo las tareas. Aunque sean madres que trabajen, por ejemplo, encontré una que trabajaba en Plaza Américas y llega pues en la caseta de cobro, ¿verdad? Y entonces llegaba a las 2 de la mañana a su casa apenas a revisar lo que el niño había hecho. El niño estaba dormido, pero pues ella revisaba, ¿no? Y trataba de que el niño llevara la tarea. Entonces, las mamás hay que reconocerles eso es un trabajo que no se ve. Y solamente atendiendo a la tarea escolar es que sale a la luz
todo el trabajo que en casa se hace para que el niño salga adelante en la escuela. Y lo están haciendo las mamás porque le están apostando a la escolarización como un medio de mejorar no solo su desarrollo personal, sino también su situación económica para que tenga un buen trabajo, o sea, con una perspectiva de vida del niño más alta que la que ella tiene, ¿no? Entonces, si estuviéramos, como nos están diciendo, en un tiempo en donde dicen, no, ya estudiar no sirve para nada, ¿no? Mejor ya que se ponga a trabajar desde chico, o vamos a poner un negocio ya que entre en el negocio, o trabajos pues en la delincuencia organizada o en otro tipo que ellos ya lo ven como un trabajo, o sea, entonces nosotros estamos dejando perder el poder que la educación tiene para transformar las realidades. Y en algo tan simple como son las tareas, podríamos usarlas para que esto vaya cambiando. Si echamos montón, si todos los padres de familia, si los profesores, si los investigadores, si los miembros del gobierno, si los miembros de las instituciones de salud, si todos queremos que a través de algo tan simple como esa tarea que dices, pues si eso es algo que se da de por sí, per se, ¿no? Por sí mismo se da, se hace, y se devuelve a la escuela, pues ¿por qué no hacemos algo con ello que sea más constructivo y que nos dé un mayor beneficio? Entonces, empecemos a usarlas y no dejar que nos sigan usando las tareas a nosotros y nada más irlas aventando ahí, pues ya para que la promoción de grado escolar, ya no me importa la calificación, sino que pase de año, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajar con las tareas porque confluyen en varios espacios. Esto ya se nos dice que las tareas pueden definirse simultáneamente como objetos y prácticas de una cultura escolar y son los familiares quienes dan a los deberes escolares un sentido útil para el grupo familiar y para el educando. O sea, son ustedes, cada uno de nosotros somos los que les damos ese sentido, más que la escuela. Nosotros creemos que la escuela ya le dio el sentido y no, somos nosotros quienes debemos construir ese sentido con los niños o con los adolescentes o con los universitarios. Bueno, estos son los referentes teóricos que les mencionaba, son los nuevos estudios de literacidad y los enfoques de la historia y antropología de la cultura escrita. Estos fueron los chicos con los que trabajé, 13 familias en Jalapa, Veracruz, chicos de situaciones vulnerables, de bajo nivel económico, 2 ciclos escolares. Y estas son algunas fotos, ahorita les voy a dejar porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Si me ayudan a revisar el tiempo porque yo me emociono y no puedo seguir aquí 3 horas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que es espacio familiar, yo le llamé espacio familiar y ya no vivienda porque cuando hacían la tarea yo iba a sus casas primero a ver cómo hacían la tarea, pero algunas veces no lo hacían en casa, sino en la lavandería donde trabajaba la mamá, en el mostrador de la lavandería, a veces en otro lugar, pues ahí me movía yo y iba a donde estaban haciendo la tarea, a la biblioteca, a donde estaban. Entonces, a eso le llamé espacio familiar, al lugar donde se ponían con un miembro de su familia a realizar la tarea. Este es el de la lavandería, por ejemplo, hasta dormía ahí, pues sí, ya cansado media tarde, el niño ya hacía su tarea en el mostrador y pues ya se quedaba ahí un ratito dormido. Fabiola es otro caso, la abuela fungía como madre y la mamá, bueno, no estaba, la abuela solamente había estudiado hasta segundo de primaria, entonces estaba aprendiendo con la niña otra vez a leer y escribir, entonces las tareas también sirven para que otros miembros de la familia aprendan algo nuevo. Y también sirve para que los profesores se den cuenta que no solamente la demanda que ellos piden se cumplen, sino que a veces hay papás o familiares que dan el plus, que dan el doble, y que no lo estamos tomando en cuenta. ¿Cómo llega la tarea a la casa? Bueno, aquí es importante, no sé en qué nivel trabajen ustedes, si alguien trabaja en instituciones educativas, no, pero si son padres de familia o tienen hermanos o tienen primos, de todas formas les sirve. ¿Por qué? Porque analicemos un poco cómo llega la tarea a casa. Generalmente llega por medio del cuaderno o del libro de texto, o de los universitarios llega por medio de su tablet o de su celular o de donde hayan alcanzado a anotar algo, ¿no? No sé cómo lo anoten ustedes, pero ya ahora hay tantas maneras de anotar la tarea y recordatorios que así llegan, ¿no? Entonces llega de alguna forma a pedacitos, donde tú tienes que volverla a decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces ahí es donde hay que organizar todo el proceso, decir, bueno, esto lo voy a realizar
con qué fin. Ahora hay mamás que van y le toman una foto al pizarrón cuando llegan por los niños a la escuela, si es que pueden pasar al aula, porque creen que eso es la tarea, ¿no? Entonces llegan, le toman una foto y ya estuvo, esa es la tarea. O hay grupos de WhatsApp especiales donde mandan las tareas, porque de alguna forma los profesores han querido asegurarse así de que llegue la tarea a casa, ¿no? O hay otra forma que es al niño más, que decimos es el más listillo del salón, ese sí ya copia todo y ese sí sabe de qué se trató la tarea. Bueno, pues a eso le mandamos el WhatsApp y le decimos, ¿me la pasas por acá? Entonces, hay diferentes vehículos en que se moviliza la tarea, que puede ser un cuaderno, puede ser un celular, puede ser una foto, puede ser otros recursos. Pero una vez que llega, lo importante es cómo regresa. O sea, ya llegó, como haya llegado, a pedacitos. Pero al construir la tarea, al ver, bueno, ¿qué me pidió? ¿Qué tengo que hacer? Todo, ahí es lo valioso de la tarea. Ahí es donde pueden detonarse las relaciones con otras personas y con otros espacios, donde hay discusión, donde se enriquece uno mutuamente. Y eso, aunque no quede plasmado todo en el cuaderno o en el soporte que va a regresar al aula, es importante que quede la evidencia de cómo se hizo, para que el profesor tenga también una idea de que no fue tan sencillo. Y que le dé el valor que debe tener cada tarea, que es cuando menos el respeto de revisar al día siguiente lo que encargo. El tipo de apoyos de las mamás, bueno, es todo esto, pero es referido a la lengua escrita, me lo voy a brincar. Los registros de las tareas en los cuadernos, a veces se escribe el encabezado tarea, sobre todo con niños pequeños, pero también encontramos otros usos de los cuadernos y de la escritura que no es escolar. Los niños se van apropiando del tipo de cosas que la maestra hace con la escritura. Por ejemplo, si marcó un recado de no hizo la tarea. Y los niños pueden llegar a usar esto en casa también. Por ejemplo, aquí es un recado de la mamá donde le dice, ya te metes y te vas a hacer tu tarea, haces la lección y las cuentas, te las voy a llegar a checar. Y el mismo niño le contesta, dice, sí, pero no tenía lápiz y por eso me regañaste. Entonces, estos usos no escolares, pero que están en el cuaderno escolar y que fue en el momento de hacer la tarea, porque por eso le dice, no tenía lápiz y me regañaste. Entonces, estos usos son los que hay que explotar. O sea, el niño no hizo la tarea porque no tenía lápiz, ok, pero está escribiendo un recado que quiere decir que ya le encontró un uso a la lengua escrita. Entonces, si yo descubro eso, ahora voy a detonar otras acciones que tengan que ver con eso para que pase a apropiarse de otros conocimientos, ¿no? Hay algo que preocupa, pero que si vemos la importancia que tienen las tareas y el papel que pueden jugar como puentes, nos podría beneficiar, que es la proporción de tareas que se encargan. Con estos chicos que yo realicé la investigación, el 40% de las actividades registradas en los cuadernos son tareas para casa. Entonces es demasiado. Es casi 50-50 lo que le toca al maestro y lo que hacen en casa, ¿no? Entonces, pues esforcémonos para que realmente tengan un sentido y sean útiles para la apropiación de contenidos escolares en el grupo familiar. Tenemos aquí un ejemplo de qué hacen las mamás al momento en que están los niños realizando la tarea. Por ejemplo, esta de la derecha es blanca y lo que vemos aquí, la mamá, bueno, no tenían mesa, esta era una tabla que habían puesto, vivían en 2 cuartitos, eran 4 personas, los papás y 2 niños. Y en esa tabla improvisada como mesa, le había adornado con un mantelito, con estos dibujitos de la niña de cuando estuvo en preescolar, un plástico, y la mitad de la mesa servía para que la niña hiciera la tarea y la mitad de la mesa era para preparar la comida. Entonces, en ese momento que estaban haciendo la tarea, había además esta convivencia, ¿no? La mamá estaba haciendo las empanadas y por un ojo a las empanadas y un ojo a la tarea de la niña, y la niña estaba leyendo en ese momento un cuento y lo estaba copiando. Entonces, cuando encontraba una palabra que no sabía qué era, le preguntaba a su mamá. Y la mamá pues le contestaba con lo que ella sabía, ¿no? Que les llamamos los fondos de conocimiento familiares. No iba en ese momento a buscar un diccionario o una enciclopedia para traerle la respuesta, sino le decía algo aproximado y después se venía a leer el libro para ver qué era lo que le estaba preguntando.
Aquí vemos otro momento donde la tarea fue máscara para una obra de teatro, buscar palabras en el diccionario o llevar una fotografía del 10 de mayo, ¿no? De cómo festejo a mi mamá o el festival que hubo en la escuela. Entonces, este tipo de tareas a veces podrían parecer inútiles, ¿no? Pero si sabemos sacarle jugo y decir, bueno, este momento es de convivencia madre e hija, el que la tarea se plasme para llevarla del cuaderno a la escuela y poderla mostrar ante sus compañeros es un momento importante, que le va a ayudar para la expresión oral, para la convivencia, para el distinguir dinámicas familiares distintas a la suya. Entonces, este tipo de tareas pueden realizar también, pero si nosotros le encontramos un sentido y preparamos al niño para que sepa qué hacer con ellas, ¿no? Si el niño nada más llega con la foto y dice, ya, ahí estuvo. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Otra vez vemos el objetivo. Tenemos aquí, un listado de palabras, bueno, de oraciones, unos libros. Y esta foto, ya para finalizar, me gusta mucho porque la maestra está en el salón, los niños vemos un salón de clases cualquiera, hay niños parados, niños sentados, un salón de clases en un momento en que están trabajando matemáticas con unas balanzas. Y tienen pegado atrás esta tarea que fue de español y dice mi personaje favorito. Bueno, cada una de esas tareas, en este caso de 2 niños que yo entrevisté y que conviví con ellos en observaciones, esta tarea habla de ese puente que puede ser la tarea para la relación padres, hijos, profesores y sociedad en su conjunto, porque está hablando mi personaje favorito. Y de alguna forma el niño se está proyectando, pero para esta hojita y ese dibujo, que tú podrías decir, esto está muy feo porque esto no es el hombre araña, le hubieran puesto una calcomanía. Esto es un trabajo del niño, dice, es el hombre araña, tiene telaraña, es rap, y va a escribir rápido, y es un héroe. Entonces, estos 4 renglones que el niño escribió y su dibujo están hablando de una co-construcción de la tarea en un espacio familiar, de una imagen social de lo que es un personaje del que se puede hablar, que por qué es favorito, por qué lo admiras, por qué es un héroe. Entonces todo eso es lo que podemos explotar. La maestra lo explotó nada más llegando a poner un cartel con todos los trabajos, ¿no? Que se ve bonito y adorna el salón. Pero dentro de cada tarea, si se fijan, hay unos con dibujos más sofisticados o recortes. Dentro de cada tarea hay toda una historia familiar. Hay toda una historia de cómo se realizó esa tarea y con qué sentido. Por ejemplo, aquí Rafael, que es el niño que les comento que la mamá a veces escribía con la zurda para que no se notara, quiso poner al puma, dice, le gusta la carne, vive en bosques, es peligroso, tiene filosas uñas, tiene bigote, tiene dientes grandes. Entonces, aquí la maestra no lo está viendo, yo lo vi porque ya sabía yo que la mamá a veces le ayudaba, ¿no? Entonces aquí se distingue la letra de la mamá y la letra del niño. Entonces, ¿y cómo está escribiendo? Es peligroso. Le gusta la carne, está mejor construido el enunciado. Vive en los bosques. Esto lo escribió la mamá, esto lo escribió el niño, esto se lo dictó la mamá y medio lo escribieron entre los dos. Y lo último, tiene dientes grandes y tiene bigote, ahí sí tengo duda quién escribió qué. Pero es una co-construcción de la tarea, es no solamente un gasto económico, sino se usan recursos de tiempo, recursos de muchas maneras, porque tú le dices al niño, bueno, ¿cuál es tu personaje favorito? Y puede no ser un héroe como aquí, puede ser un animal, porque la tarea tampoco estaba clara, no sé si personaje era persona, era animal o qué cosa era. Entonces, aquí es a partir de la co-construcción en casa con la mamá que deciden de qué va a hablar. Y eso de qué va a hablar es importante porque lo va a llevar al aula otra vez. Entonces, si la tarea
tiene una intencionalidad clara y tiene muy marcados para qué se va a utilizar después, pues podremos hacer mejor esta función de que la tarea sea un puente para relacionar los espacios escolares y no escolares. Ahí es donde entra nuestro papel otra vez como familiares, como padres de familia, que hay que decirle a los profesores, bueno, este es parte del proceso de adquisición de la lengua escrita. El niño tiene que pasar por esas equivocaciones. Si lo hiciera perfecto a la primera, quiere decir que el niño no se lo está apropiando ni lo está haciendo él. Entonces, las mamás también tenemos, pues los adultos tenemos que aprender a que hay que dejar que se equivoque a veces porque tiene que corregir él. Y eso es parte de establecer puentes con otros espacios sociales, que no somos perfectos, nos equivocamos. Y entonces tenemos que entender que la equivocación es parte del aprendizaje, que hay que corregir para aprender. Entonces, no todas las tareas puedo pretender que tengan 10. A veces me voy a equivocar. Y eso. Desde que mamá está apoyándolo, el niño ya sabe que lo que está haciendo es importante. Porque si no, su mamá estaría haciendo otra cosa. O su papá. Entonces, desde que el niño está recibiendo el apoyo de alguien, sea la mamá en este caso, el papá, algún hermano mayor, quiere decir que le importa a alguien. Por eso la tarea también sirve para esos vínculos afectivos, para reforzarlos. Porque también con la tarea nosotros nos damos cuenta de que aprendemos en comunidad, que no aprendemos en aislado, que no somos entes individuales, sino que participamos de una sociedad. En este caso mi familia, mi grupo escolar, mi grupo de amigos, de pares. Entonces aprendo a través de la tarea que se realiza en conjunto. Su autoestima crece. Aparte de eso, se siente que tiene voz y que tiene voto, porque puede cuestionar. A la maestra generalmente los niños no le cuestionan, pero a sus papás sí. Y quieren un porqué. ¿Por qué me dices que no se hace así? Y a veces los jóvenes adultos universitarios también decimos, bueno, el profesor, ¿por qué me está pidiendo eso? O sea, y ahí sí cuestionamos más, ¿de qué me va a servir, no? Los jóvenes de bachillerato también dicen, bueno, ¿y de qué me va a servir esto? ¿Me va a servir para conseguir trabajo? ¿Me va a servir para ingresar a la universidad? Entonces, ¿qué sentido tiene esa actividad escolar que yo voy a desarrollar en un tiempo no escolar, fuera del aula, con otros recursos y de otras maneras muy distintas a lo que es lo escolar? Ahí es donde hay que mediar y no exagerar. O sea, cuando ya se vuelve una obsesión de que es más la mamá la que se tiene, o sea, va su prestigio y su reputación ahí incluido porque es la que va a sacar el diploma, entonces ya estamos en el extremo que no nos conviene. El niño tiene que aprender que es su tarea, que es su obligación y que lo que se le está dando es un apoyo. O sea, en realidad el apoyo familiar es una práctica cultural también que existe en todos lados, porque si nosotros hoy estamos aquí en la universidad es porque tuvimos un apoyo familiar. Sí. De hecho, las mamás que estudian un posgrado, yo les digo, ustedes tienen un apoyo familiar para estar aquí, de su esposo, de sus hijos y de sus mamás y de un montón de gente, porque si no, no podrían a estas alturas de su vida, siendo madres, esposas y trabajadoras, estar estudiando un posgrado. Entonces, todos requerimos de un apoyo familiar. Y ese se ve claramente a través de las tareas. Y también, hasta dónde, bueno, cada papá, cada mamá, cada adulto que acompaña a un niño debe saber cuándo soltarlo. Y sí sabemos. O sea, la cosa es que queremos que siga sacando 10. Y a lo mejor es mi ego
y no el del niño y que está en juego. Entonces, no se trata de que siga sacando 10, sino de que realmente aprenda, que se apropie conocimientos para la vida. O sea, el enfoque del modelo educativo ahorita de 2017 es competencias para la vida, ¿no? Pero realmente no son competencias para la vida lo que se está plasmando en los documentos curriculares ni en los libros de texto gratuitos. Entonces, esas competencias para la vida tienen que venir más bien del espacio familiar, transitando a través de las tareas hacia lo que la escuela pretende realizar con los niños. Porque si la maestra se topa con que de 40 niños que tiene, solo 2 le llevaron la tarea, pues tiene que darse cuenta que esa tarea no funcionaba, ¿no? Ajá, que algo está mal. Entonces, que si esa tarea regresó con respuestas muy diversas también, quiere decir que no he prestado atención a los contextos sociales de mis estudiantes. Y si yo estoy haciendo consistir la tarea más en los recursos materiales que en lo que es el contenido, entonces también debo cuestionarme y dejarme cuestionar por los padres y familiares. Porque no se trata de llenar libros, de llenar páginas. Se trata de propiciar aprendizajes. Llave de agua. Es parte de su contexto. O sea, y yo como maestro tengo que ser sensible a esa realidad y decir, este es un grifo para él. Entonces, eso sí me tiene que preocupar y tengo que atender a ese niño. Entonces, por eso digo, es un puente otra vez la tarea para la vinculación del contexto. O sea, a veces encargamos tareas que tú dices está mal contestada, pero el mal contestada no resuelve nada, o sea, sino por qué está mal contestada. O sea, ¿por qué no está cumpliendo los parámetros que yo tengo aquí escolares, no? Pues porque el contexto social está pesando y ahí es donde yo tengo que ser capaz como profesor de hacer la conexión. Decía, a ver, mejor, ¿eso es un grifo en tu ambiente? Ajá, o sea, ¿quién lo usa? ¿Quién lo usa? ¿Cómo lo usa? Bueno, aquí en la escuela grifo es esto porque mira, sirve para eso. Entonces, que empiece a ver que hay otra manera de vivir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle ese poder a la tarea. En una actividad, una maestra le tachó la tarea a una niña porque el libro de texto gratuito decía, entrevista a un perro y responde las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta comer? ¿Dónde vives? Y dibuja al perro. Entonces, la niña lo que hizo fue, ¿cómo te llamas? Puso wow. ¿Dónde vives? Wow, wow. Y dibujó al perro de color morado. La maestra le tachó la tarea y la hermana mayor fue la que me lo contó. La niña estaba en primero, la hermana estaba en quinto. Y tenía mucho coraje y la niña lloraba y me dice, es que ¿por qué le tachó la tarea? Mi hermana se lo rompió en frente de sus compañeros, y yo le ayudé a hacer su tarea. Dije, okay, le digo, la maestra no entendió la tarea, le digo, la maestra fue la que no entendió la tarea. Le digo, porque tu hermana, dice, sí, es que mi hermana puso guau, dice, ¿por qué un perro no habla? Es exacto, o sea, ¿el problema de quién es? ¿Del niño? No, el problema es el libro, el que está mal es el libro, tiene una actividad didáctica mal planteada. No se estaba especificando que era una actividad imaginaria. O sea, el género era entrevista, porque se habla ahorita de géneros textuales en los libros de texto gratuito de español. Entonces, era entrevista, pues hubieran puesto entrevista a tu abuelita, o entrevista a tu vecino, entrevista no a un perro. De acuerdo a lo que son los niños. Sí, otra vez, en el deber ser, así como decíamos, en el deber ser de la tarea, sí, y en el deber ser de la formación. De la formación del profesorado, en la práctica docente, sí. Pero en el día a día, donde también están metidos en 1000 cosas,
no se vive de esa manera. Entonces ahí es donde hay que hacer el esfuerzo para hacerle notar a la maestra ese error. Sin Es que pelear, se enojan, a veces se sin enojan. pelear. No O sé. sea, maestra, la actividad decía entrevista a un perro. No le estoy diciendo que usted esté mal, o sea, usted no diseñó la actividad es del libro. Yo le estoy diciendo que ¿por qué no adapta usted la actividad para que en vez de entrevista a un perro, entrevista a tu hermano, entrevista a tu tío, entrevista a una persona, déjalo abierto, entrevista a una persona para que distinga entre personas y animales, ¿no? Claro. Exacto. O si es una actividad exacto. de tipo lúdico, supongan que el perro habla. Claro. Pero aquí la incongruencia era, el perro era morado, se lo rompió la mesa porque no existen los perros morados. Pues tampoco existía un perro que hablara. Eso solo en las caricaturas, Entonces, ese tipo de actividades en los libros de texto no están ayudando al profesor, ni están ayudando al chico, ni están ayudando a la familia que le está apoyando, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer notar, porque en los libros de texto gratuito al final todos dicen, manda tus recomendaciones, manda tus sugerencias. ¿Y quién lo usamos? ¿no? Nunca los manda uno. Nadie. Y entonces la calidad de los libros de texto gratuitos se ha ido deteriorando ahorita los que tenemos y dices, nada que ver, los mismos niños y los papás te dicen, es que el libro no tiene información, el libro no trae contenido, el libro me manda una página de internet. Ah, sí. Inclusive Entonces, ya lo encuentras en internet. Entonces, los niños que no tienen internet en casa, el libro de texto gratuito era su biblioteca familiar, era donde podían recurrir para revisar contenidos de otros años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Pues exigir que los libros de texto tengan información, como debería ser. Pero si nadie usamos esas hojitas del final, o sea, se fijan como con cosas tan sencillas y Sí. con el análisis de las tareas podríamos hacer un cambio, podríamos hacer esos puentes entre decirle al gobierno y no nada más ponernos a discutir a nivel de investigadores y a nivel de candidatos, es que debería de llevar esto al modelo y es que debería llevar esto a los libros, es que, o sea, siéntate papá, siéntate mamá, siéntate niño, hermana mayor, siéntate tu investigador, siéntate tu maestro y hazle la nota ahí, o sea, dile, esta actividad de la página 12 es incoherente. Necesitamos información en los libros. Necesitamos que sirvan para lo que son. Se está gastando en ellos cuántos millones en impresión y en papel. Entonces no podemos dejar que se sigan desperdiciando esos recursos. Y la tarea, el análisis de la tarea te da una ventana a esos aspectos. Entonces, por eso es algo tan simple que nosotros vemos, la tarea existe, la tarea se hace ya, pero ¿qué hay atrás de esa tarea? ¿Quién la realiza? ¿Cómo la realiza? Lo del grifo. Uh-huh. Tienes que saber en qué contextos se están moviendo tus chicos para que realmente la educación y la escuela y el apoyo a la familia pueda hacer la diferencia. Pero es otra vez juntos los tres, no estén aislados, se ha roto ese pacto educativo entre escuela, familia y sociedad. Se ha dejado solo al chico, Sí. a merced de la escuela, o a merced de lo que la familia decida, o a merced de lo que la sociedad le ofrece. Pero otra vez necesitamos unir esfuerzos, esos tres, sobre todo esos tres agentes, familia, escuela y sociedad, para poder beneficiar a los chicos y que nuestra sociedad pueda ir transformando. Entonces, no sé si hasta aquí ya tenemos que cortar, yo creo por tiempo, ¿verdad? Ya se pasa el tiempo, pero bueno, nada más quiero resaltar que la familia busca que los estudiantes se apropien de los contenidos escolares y sepan utilizarlos en los diferentes ámbitos de su vida diaria. Sobre todo cuando se habla de asignaturas de español y matemáticas, los papás quieren que sepan leer, que sepan escribir, que sepan sumar y restar y Pues dividir. desde kinder, ¿no? Los apresuran. Pues sí, Los pero entonces ahí apresuramos. está donde dice, las escuelas no producen por sí solas sus propios resultados. La escuela solita no produce el resultado. Estos integran los esfuerzos y el trabajo de los familiares. Hay muchos aspectos del trabajo escolar que están en los márgenes de la escuela, alrededor de la escuela. No es la escuela sola. Y si nosotros seguimos mirando solo a la escuela sola como la promotora del cambio, pues no se va a dar de esa manera. Entonces necesitamos unir otra vez esfuerzos y yo creo que la tarea sirve muy bien de pretexto para construir esos puentes y esas negociaciones entre los diferentes sectores de la sociedad. Tengo una pregunta. Sí, claro. Hay escuelas, no voy a decir los nombres, que no dejan tarea.
porque dicen que no es necesario, que su método que llevan es no dejar tarea. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo digo que la tarea es necesaria porque si no dejan tarea, ¿cómo van a contactar a los padres? O sea, puede haber avisos, ¿no? Va a haber junta de padres de familia, va a haber tal actividad lúdica, vamos a ir de excursión, no sé. Pueden llevar avisos, pero la tarea es un indicador al final de qué está haciendo el niño en clase y un indicador de en casa qué se está haciendo con respecto al niño. Entonces, si anulas la tarea, tú solito te estás cortando el único vínculo de comunicación, de puente que podría haber con la otra parte. Pues, está muy controversial ahorita ese tema porque se dice que podemos revisar la tarea por medio de los libros, digo, no la tarea, sino cómo va el muchacho por medio de los, por medio de los libros y todo eso, y que dice que ya no se le está dejando el tiempo para que juegue y todo ese rollo, pero pues a mí sí me gusta la tarea porque en el caso de mi hijo que sí le gustan mucho los juegos o ponerse a tocar guitarra y estar, pues sí me gusta que ver lo que está en otro rollo que no sea televisión, internet o cosas así. Yo en lo particular opino que la tarea es necesaria, sí, que si la eliminas, te eliminas un puente de sí, comunicación. mi esposo en cambio es uno de los que dice no debe, porque lo cuenta como si fuera una formación laboral, que dice, tiene tantas horas de estudio y luego más aparte, ¿cuántas horas debe de ser de tarea? Entonces... Ahí es donde los mismos papás tienen la respuesta y hay que regular, o sea, no es nunca bueno que te esté toda la tarde haciendo tarea, ¿verdad? Tiene que tener tiempo. No, es lo que estén llorando con el moco ahí. Tiene que haber esa apertura, esa flexibilidad de los padres y decir, va a ser de este cúmulo de tarea que le dejaron para hoy, vamos a elegir entre los dos qué es lo que sí va a hacer, lo otro que no lo haga. Y en libertad, no lo va a hacer porque yo consideré que eso no le ayudaba. Sí, a mí me queda muy claro lo que acabas de mencionar. La tarea es la relación con mis hijos, saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Mis hijos ya son grandes, una ya terminó la universidad y el otro está en prepa, pero siempre ¿ya hiciste la tarea? ¿Qué te dejaron? ¿Qué hiciste? Pero ya no me siento con él, pero antes sí lo hacía. Entonces sí es cierto, es esa relación, no perder con el hijo qué hizo, qué estás haciendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para la comunicación en la cena tan solo, ¿no? Sí, sí, claro. Desde hace rato se mencionaba, bueno, no sé qué tan conveniente o qué tan productivo es que se separen, por ejemplo, las libretas de escuela y de tarea, o sea, de trabajo de escuela y de trabajo de tarea, ¿no? Porque yo recuerdo en mi primaria, toda la primaria llevaba libreta de trabajos matemáticas y tareas matemáticas, ¿no? Entonces, no sé qué tan conveniente sea como implementar esa estrategia para que igual los niños sepan diferenciar de una cosa con otra. El inconveniente ahí tal vez puede ser que, o sea, si dejan tareas de ejercicios vistos en clase y no se llevan la libreta de trabajos en clase, o sea, no pueden hacer bien la tarea, ¿no? Pero bueno, es esa cuestión de diferenciar y que los niños aprendan a ubicar que son cosas diferentes, pero no sé si me explico, no sé si es bien o está mal. Sí, claro. Bueno, yo en lo personal me encontré que en esta era una escuela pública, depende, desde lo que yo observé, de los profesores. Había profesores que decían, quiero la libreta especial de tareas, y la otra profesora, porque yo observé 3 grupos, de primero y de segundo de primaria, decía yo, no, o sea, que en la misma libreta me escriban, ¿no? Porque es al final del día, solo que sí lo dividan por asignatura, ¿no? La libreta de español, de matemáticas, de ciencias naturales, ¿no? Entonces, que continúe ahí, porque exactamente, la tarea tiene que ver con lo que se vio en el día. Debería tener que ver con lo que se vio en el día, ¿no? Entonces, para que pueda revisar la mamá de qué se trataba, cómo le enseñó la maestra y puedan co-construir otra vez la tarea y resolverla. Si se divide la tarea de esta forma, se presta a los olvidos, como dices, dejan la libreta, la otra en el aula, y pues no. Y sobre todo lo he visto en las escuelas particulares, aunque ya no fue motivo de esta investigación, que ahí sí, pues, porque los papás tienen los recursos y demás, pues como que lleva tu libreta de tareas de cada materia por separado y tu libreta de las materias, ¿no? Y entonces se hace un alto de materias que los pobres niños ahí andan cargando, ¿no?
Yo creo que es conveniente integrarlo porque la tarea como objeto de la cultura escolar y como serie de prácticas culturales es un continuo que te vincula a los espacios. Entonces, si tú lo divides tan solo físicamente a través de un cuaderno, le estás diciendo al niño, la tarea es otra cosa. Esa parte de, o sea, se te va a revisar, pero no es para que cuente igual que tu libreta de trabajo del salón. La libreta de tareas solamente es para llevar a casa, que te ayuden en casa para regresar y se la pones en el escritorio de la maestra y que la revise cuando pueda. O se entrega al final del ciclo escolar. Entonces, tú misma le estás diciendo al niño que la tarea es un sinsentido. Entonces, ese es mi punto de vista desde lo que es esta investigación, porque le estás diciendo, es algo escolar, pero no escolar, que sirve para calificación. Cuando en realidad la tarea es el continuo entre lo que viste en el aula, lo que vas a ver en casa con tu familia, lo que va a regresar otra vez al aula y va a retroalimentar, y otra vez va a casa, y entonces es ese puente, es ese continuo entre lo escolar presente en ambiente no escolar y lo no escolar presente en un ambiente escolar. Que si tú lo divides, pues le estás diciendo, lo estás fragmentando más, es como la misma personalidad del niño, o sea, si tú le dices, eres Pablito, estudiante Pablito, futbolista Pablito, hijo Pablito, hermano Pablito, y el pobre niño tiene una serie de compartimentos y no se integra como Pablo en su totalidad, ¿no? Y si tú lo que quieres lograr es que se vea como Pablo, persona integral, que es hijo, futbolista, estudiante y todo al mismo tiempo, o sea, como persona, en relación con otros, pues entonces tienes que hacer que la tarea sea ese continuo, o sea, esa imagen de que es algo que integra los espacios, no que los divide. Qué gastadero de libretas, ¿no? O sea, sí lo veo. Bueno, la parte económica entra para otra investigación, porque cuánto se gasta en las tareas es otro tema muy amplio. No hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues agradecemos la plática a la doctora Portilla León, sin duda que nos abrió mucho el panorama entre la docencia y los padres de familia, y ojalá la tengamos más adelante en otra plática tan interesante como esta. Y a nombre de Posgrado SUPAEP le entregamos un reconocimiento y un obsequio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por su paciencia, y esperamos seguir colaborando, porque les decía, ya pues es un tema que da para mucho y que podemos explotarlo en los diferentes niveles educativos, las diferentes áreas. Sí, muchas gracias. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca. Crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo, UPAEP.